soy Ana, no hay más. Lo que pasa es que llevo 20 años con los educadores sociales, desde que están en la universidad, o sea, desde el 92 con ellos. Y en esos 20 años pues sí que me ha permitido pues eso, empaparme de lo que sienten, lo que sentís, ¿no? Cómo vivís y cómo trabajáis. Pues es esa capacidad que todos tenemos, tanto personas como grupos, ¿eh? Podemos hablar de familias resilientes o de entidades resilientes o cooperativas resilientes, que delante de una adversidad puedan salir fortalecidos o transformados, ¿no? Es esa capacidad que todo el mundo podemos tener, hay que desarrollar. Yo creo que el gran potencial de la resiliencia es, primero, que es una gran fortaleza que tenemos a nuestro menester, ¿no? A nuestro abast. Y eso significa que no tendríamos que desperdiciar la oportunidad de poder trabajar con ella, ¿no? Y como es una capacidad como puede ser la empatía o la asertividad, ¿no? Cualquiera de estas que tenemos clarísimas, ¿no? Pues con unos colectivos que están tan tocados, ¿no? Cómo no podemos desarrollar esa capacidad para salir fortalecidos de eso. O sea, trabajar también nosotros como tutores de resiliencia. Ser un tutor de resiliencia es a veces ser un referente, ¿no? Esa lucecita, a quién asirse, ¿no? En un momento dado, a quién recurrir, a quién sé yo que incondicionalmente va a estar ahí, ¿no? Quién me va a acompañar, quién va... Es para usarla, para hacer un buen uso de ella, ¿no? O sea, la pedagogía no está al servicio de la tecnología, sino que la tecnología está para ayudar a nuestra tarea pedagógica. Con lo cual, ¿por qué no podemos aprovechar, más con adolescentes o con jóvenes, ¿no? Que esa es su herramienta, son nativos digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con ellos a partir de ahí? Pero no solamente estos colectivos, porque hemos visto proyectos muy interesantes, pues eso, de blogs con gente sin techo, ¿no? Como vivimos, y ahora las narrativas digitales, por ejemplo, también están haciendo furor con jóvenes y tal. Entonces, si eso está ahí, ¿por qué no hacemos un buen uso, ¿no? No hacemos un uso pedagógico de la tecnología? ¿Y qué crees que ocurre para que